Buenas. Gracias por estar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía. Señores, ustedes saben que aquí en El Arte de Curar, cada cierto tiempo hacemos una entrevista con una persona, sobre todo con una mujer sobresaliente. Hoy le ha tocado a una de nuestras conductoras, a una productora asociada a este espacio, quien es la licenciada Neri Esteves, psicóloga clínica con una especialidad justamente en lo que tiene que ver con lo que es terapia familiar y terapia de parejas. Así que ya ustedes saben, hoy, si ustedes se fijan, yo ando sin saco, ando sin corbata, porque justamente estaremos hablando aquí en familia. Estaremos entrevistando a la licenciada Neri Esteves, justamente hablando específicamente de lo que tiene que ver con esa parte, no solamente de la profesional, no solamente de la comunicadora, sino también de la persona. Así que ya saben, esa va a ser nuestra propuesta en el día de hoy en El Arte de Curar. Madre, gracias por aceptar la invitación aquí en El Arte de Curar. Héctor Armando, gracias por esa presentación tan hermosa y tengo que decirle al público que para mí esta es la gran sorpresa de la vida. Se suponía que Héctor Armando y yo íbamos a hablar hoy sobre una actualización de todas estas situaciones a nivel infectológicas que hay con lo que son las infecciones, con los cambios de la temperatura del tiempo y todo eso. Y de repente Héctor Armando me dice, madre, siéntate allí que el entrevistado eres tú. ¿Cómo? O sea que esto es una emboscada, esto es una oportunidad, vamos a llamarlo así, que me da mi hijo de poder conversar con ustedes y de yo como madre conversar con él, pero déjenme decirle que después del programa, él y yo vamos a hablar sobre esto. Entonces vamos arriba, madre. Vamos a entrar inmediatamente en materia y vamos a hablar de la parte que tiene que ver con psicología, porque muchas personas quizás no sepan que tú en algún momento decidiste o pensaste en estudiar medicina, es tanto así que creo que hasta saliste del país en algún momento para formarte. Explícanos un poquitito cómo surge en ti ese deseo primero de estudiar situaciones vinculadas al área de salud y posteriormente terminar en lo que es la psicología, por favor. Bueno, lo que pasa es que yo me casé muy jovencita y cuando en medicina ustedes saben que es bastante largo. Yo me inscribí, comencé a estudiar medicina. Pero ¿qué pasa? Cuando me caso, y al año y medio de casarme, nace el mayor regalo divino que me ha hecho Papá Dios, porque me hizo, junto con Raquel y con Denise, socia de la creación. Yo tuve a Héctor Armando. Cuando tuve a Héctor Armando, el tener un hijo demanda tiempo, sobre todo cuando uno es tan joven, que tiene muy poca experiencia, y llegó un momento en que yo sentía que no estaba dedicándote todo el tiempo que tú necesitabas y merecías. Y no estoy mirando la cámara, sino que te estoy mirando a ti, porque realmente para mí el tiempo no ha pasado. Yo tengo en mi memoria el momento en que salgo embarazada, en que tú naces, y tenía que tomar una decisión, y la medicina era mi pasión, mi locura. Pero yo en un momento incluso dejé la universidad por un tiempito, porque estabas pequeño, pero en la medida en que crecías, salgo embarazada de Raquel, que fue otro regalo divino. Al año y medio, ustedes no tenían televisión. Tu padre, que en gloria esté, era el licenciado Héctor Balcácer, sociólogo, la persona más inteligente a nivel abstracta que yo he conocido. Hablaba que quien no caía ante el verbo de tu padre era porque era sordo. Hablaba de increíble, y realmente me acuerdo que en esa época pues se funda Cedopex y él comienza a trabajar con el ingeniero Periche y se forma un equipo fabuloso. Ya yo ahí, cuando nace Raquel, ya yo supe que no, que medicina ya me estaba demandando tanto tiempo, tanto, que yo tenía que elegir. Y para mí, mi familia es principio y fin. Ahí duró 5 años a los 5 años de nacer Raquel,
fue mi segunda bendición, ya tengo la hembra y el varón. Yo me hice 2 operaciones para salir embarazada porque yo tengo que confesar algo. Tú lo sabes porque yo lo he hablado muchas veces. Una de mis grandes dolores, de mis grandes reclamos a mi madre es que por qué yo no tenía una hermana, que no era posible. Yo dije, no, yo no le voy a hacer a Denise que no tenga una hermana. A Raquel. No le voy a hacer a Raquel, perdón, que no tenga una hermana, porque yo en cada amiga que tenía, yo buscaba la hermana que no tenía, pero al final, siempre me quedaba como esa surapita, como dicen con mi mamá. Entonces, pues yo tuve una situación de salud que hizo que incluso me extirparan un ovario, pero así yo seguí intentándolo. Y paradójicamente, y fue para mí como un signo del cielo de que yo había tomado la decisión correcta, porque a los 5 años, el día que Raquel cumplía, un 12 de marzo, Raquel cumplía 5 años de nacida, ese fue el regalo de cumpleaños de Raquel, Denise. Entonces ahí ya yo estaba feliz, contenta con mi familia, porque realmente yo soy una apasionada de la psicología. Me di cuenta en el camino, medicina, psicología, ese tiempo que estudié medicina, pues me fue muy útil porque me ayudó a entender gran parte de la parte biológica de la conducta. Pero sobre todo, cuando me fui adentrando, me di cuenta que Dios escribe derecho con renglones torcidos y que realmente yo no estaba renunciando a la medicina, sino que yo lo que estaba era explorando otra parte, que no solamente, porque para mí la psicología no es solo el estudio de la conducta, para mí es el estudio de la conducta y más, mucho más. Para mí la psicología es el estudio del alma, es el estudio de la individualidad de las personas, de las potencialidades, de todas esas posibilidades con que los seres humanos venimos a esta aula de aprendizaje que es la Tierra. Y entre ciencia, espiritualidad, familia, valores, yo creo que eso fue el caldo de cultivo para que hoy yo pueda decirte que elegí lo correcto. Señores, estamos conversando con la licenciada Neri Esteves, quien es psicóloga clínica con una especialidad en lo que es terapia de familia y terapia de pareja. Vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos hablando de cómo fue ese proceso de estudiar psicología también en una universidad como es el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, teniendo 3 muchachos, porque la realidad es que sin TEC es difícil, usted estando soltero, sin ningún tipo de compromiso, teniendo 3 niños, creo que el asunto se complica. Así que vamos a la pausa, regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros. Hoy nuestra invitada es nuestra productora ejecutiva, nuestra productora asociada, la licenciada Neri Esteves, médico-psicóloga clínica, con una especialidad justamente en terapia de pareja y terapia familiar. Quien de paso también es mi madre. Ustedes saben que aquí en El Arte de Curar siempre hemos querido entrevistar a mujeres sobresalientes, darle esa proyección, permitir que las conozcan, y justamente hoy entendemos que ese espacio para que ustedes conozcan aparte de nuestro personal. Madre, entrábamos hablando de la parte, primero de por qué te inscribiste en INTEC, una universidad que siempre se ha reconocido por andar a la carrera, donde el estudiante entra hoy, al otro día le dan 3 clases y de repente le dicen tiene un examen. Entonces, además de que es una universidad que tiene esa fama de ser súper forzada, ¿por qué estudiar en INTEC? Y realmente INTEC con 3 hijos, incluyendo una, como estabas diciendo, que es Denise, la más chiquita de la casa. Realmente se complica ese asunto. Cuéntanos ese espacio, por favor. Bueno, te voy a decir, yo conocía de INTEC sus exigencias, conocía de INTEC la demanda de tiempo, de recursos, de todo en esa época. Pero yo conocí a Altagracia López, que era la rectora de INTEC, una gran amiga, una gran profesional, un gran ser humano. Y un día pues la llamo y le digo, voy a ir para INTEC. ¿Estás segura?
Sí, estoy segura. Y yo sé todas las demandas de INTEC, pero ya yo había estudiado la parte que te dije de medicina. Mi pasión, después de ustedes tres, eran mis hijos, pues siempre era la lectura. O sea, la única pasión que superó, yo creo que uno de mis vicios, de mis grandes vicios después de mi familia, es leer. Yo leía como loca desde chiquitita. Yo aprendí a leer a los 3, 4 años porque mi madre, la maestra Josefa Rosario de Esteves, que en gloria esté, pues era el que no aprendía a leer con Opepa, no aprendía a leer con nadie, y ella pues siempre me daba clase, y ya yo a los 4 años leía, y me acuerdo que el primer libro que tuve, el privilegio y la dicha de leer, fue El Principito, regalo de mi tío Varo Esteves. Entonces yo dije, no, INTEC es muy exigente, pero INTEC es rápido. Además, voy a estudiar algo que me encanta, que me apasiona, que ya yo había leído tanto, que ya yo iba, o sea, yo estaba segura de que podía lograrlo. Además, yo soy de las que, como dicen en inglés los gringos, never give up. Yo no me rindo, no. Yo lo intento y lo intento y lo intento y sigo en eso. Además, como les digo, para mí el que INTEC fuera trimestral, pues era un plus que aunque me iba a exigir, me iba a demandar mucho tiempo, yo trabajaba ya también. Yo trabajé un tiempo como en el Banco Central con el ingeniero Periche. El ingeniero Periche, que tuve la gran suerte de ser una de las personas más honestas, honradas, de la gente que me enseñó a amar el trabajo. Y nada, yo realmente bueno, me levantaba a las 6 de la mañana y me acostaba a las 12 de la noche todos los días, pero realmente nunca me quejé, no sentí no sentí el estrés, quizá la misma adrenalina, Héctor Armando, las mismas circunstancias, ustedes tres, que con cada día que tenían un avance fueron estudiantes increíbles. Ustedes nunca me dieron problema, o sea, tengo que reconocer, tú, Raquel y Denise fueron, bueno, generalmente las madres tienen el gran problema de que, muchacho, ponte a estudiar, ponte a hacer la tarea. Yo, uno de los grandes problemas que tenía era a la 1 de la mañana me despertaba y ir a apagarle la luz, por ejemplo, a Raquel y a Denise, porque Héctor Armando, que era un estudiante excelente, pero él me decía, ya yo tengo un sólido 87, mami, en esa materia. No te preocupes. Entonces, eran estudiantes excelentes. No tuve problemas de ningún tipo con ninguno de los tres. Yo siempre me he sentido muy bendecida, muy agradecida de Dios. Creo eso. Cada día me fui afianzando más la confianza en esa energía creadora de que yo era una malcriada de Papá Dios, porque realmente, si tú pudieras elegir los hijos así con las manos, viendo y teniendo experiencia de futuro, yo hubiese vuelto a elegir los mejores 3 hijos que cualquier madre pudiera tener. Y ellos saben que yo no soy fácil. Tú conoces la anécdota de que yo ahora, abuela, pues a mis nietos, los amo, los quiero, los adoro. Ellos dicen que yo los malcrio y un día en casa, en una comida, Raquel dice, ¿ustedes se acuerdan cómo era mami? Que decía, esta familia no es una democracia, esta familia es una dictadura y Trujillo soy yo. Imagínense, ella lo dijo imitándome. Y yo, más sabe el diablo por diablo que por viejo que por diablo, mi respuesta fue la siguiente, pero parece que esa dictadura familiar que tuvo dio buenos resultados, porque mírenlo ahí donde están ustedes tres. Pero no solo eso, mis nietos tienen la ventaja de que tienen los más responsables y mejores padres de la tierra. Ustedes se encargan de disciplinarlos, como yo hice con ustedes, y ahora yo me puedo dar el lujo hasta de malcriarlos un chin, porque en su casa los enderezarán. O sea que realmente, Héctor Armando, yo creo que
que no tengo más mérito que el haber hecho y cumplido con mi deber. He hecho lo que tenía que hacer, yo no he hecho nada extraordinario y sí puedo decir que he sido bendecida por la vida, por la energía divina, porque mi familia realmente, y no solamente mis hijos, Héctor, que en gloria esté, el padre de mis hijos, sino mi familia fue increíblemente sostén para mí. Mi madre, Josefa Rosario de Esteves, maestra, que tengo que decir con mucho orgullo, y perdóname Héctor que lo mencione, pues ya hay una segunda escuela con su nombre, incluso la calle familiar tiene el nombre de ella, porque muchas generaciones tuvieron el honor y el privilegio de que ella fuera su madre y su maestra. Señores, estamos conversando con la licenciada Neri Esteves, quien, como ustedes saben, forma parte del arte de curar como productora asociada. Estamos justamente conversando sobre eso y quizás lo que ella no ha dicho es que ella se graduó de INTEC también con honores. O sea, que independientemente de aquellas personas o aquellas personas que nos están viendo y que dicen, wow, INTEC es difícil, sí, pero imagínense INTEC con un trabajo y 3 muchachos. Así que ya ustedes saben, señores, que no hay que poner excusas. Vamos a la pausa y al regreso estaremos hablando de otra parte. Estaremos hablando específicamente de cómo entra en la parte de la comunicación. Porque si bien quizá algunos de ustedes las recién le están conociendo en lo que es el arte de curar, la verdad es que el andar, el periplo por los medios de comunicación no es nuevo en la licenciada Neri Esteves. Así que quédese por ahí, que seguiremos conversando con ella aquí en este segmento del arte de curar de mujeres extraordinarias. No se muevan. Gracias por continuar con nosotros en el arte de curar. Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista infectólogo, agradeciendo que continúen con nosotros. Hoy nuestra invitada, la licenciada Neri Esteves, psicóloga clínica con una especialidad justamente en terapia familiar y en terapia de parejas. Señores, estamos hablando de todos estos temas y ustedes saben que ya hemos tenido invitadas como la doctora Mónica Torman, Angélica Ureña, hemos tenido con nosotros aquí también a Ruth Kumares. Estuvo también con nosotros Dominic Fuentes, quien ha participado de este espacio, y justamente a la doctora Milka Álvarez también, con quien conversamos un poquitito sobre su vida, y otro grupo de profesionales destacados, y esperamos que la lista continúe. Por eso, queremos que usted en este momento nos dé a seguir en el arte de curar y el arte de curar RD, a través de Instagram, Facebook y YouTube. Y usted, a través de esa vía, nos recomiende a alguna persona que usted quisiera ver entrevistándose, justamente en mujeres extraordinarias, en mujeres sobresalientes, como tienen algunos espacios, y que justamente de esa manera nosotros podamos conocer un poquitito más sobre esas personas vinculadas preferiblemente al área de la salud, ya que como ustedes saben somos el arte de curar, independientemente de que Adelina Jorge, una vez que le entrevistamos, dijo que este era el arte de atacar, pero no, la realidad es que nos gusta conocer a las personas con las que compartimos. El licenciado Esteves, vamos a entrar ahora en materia en la parte de comunicación, porque aquellas personas que le han visto entienden que quizás es la primera vez que usted se embarca en un proceso comunicacional y sabemos que ha tenido 2 espacios. Ha tenido un espacio desde el punto de vista de programas, tanto de televisión como de radio, donde sabemos que ha participado en emisoras amigas y en canales de televisión, sobre todo a través de sistemas alternativos de cable, y que también ha participado desde el punto de vista institucional como encargada de promover algunas actividades o promover algunas acciones vinculadas justamente en procesos, sobre todo de salud. Queremos que por favor nos hable un poquitito sobre esa experiencia comunicacional para aquellas personas que no le conocen aquí en el arte de curar, por favor. Hace muchos años, a final del siglo pasado, yo comencé muy jovencita. Sí. No es que sea vieja, fue que comencé muy jovencita en el Canal 10. Fue cuando comenzó aquella revolución del telecable y ese tipo de cosas, que era algo pues novedoso, algo con una ventana a la esperanza. Después estuve en IDEA con el licenciado Fran Marino Hernández. Con él tenía un programa y yo estuve en algunas cuestiones de producción. Pero además de eso, estuve con Jackie un tiempito, muy corto,
pero estuve con Jackie en el asunto de la producción de alguno de sus programas. Y después de eso, la primera revista dedicada a la familia que hubo en el país, que la tuvo el Listín Diario, que se llama Familia y Sociedad, durante unos años, pues yo fui la creadora y la editora de Familia y Sociedad en el Listín Diario. Fue una revista que tuvo una gran aceptación, un gran éxito, y la verdad que comencé a ver el poder de los medios de comunicación, Héctor Armando. Ahí yo pude comprobar el poder creador de la palabra. Entendí que los medios de comunicación determinan cómo la gente ve el mundo. Crean ídolos, derriban ídolos, que muchas veces a fuerza de repetir cosas que no son del todo ciertas se convierten en verdad por repetición. Incluso yo he oído muchas personas que me discuten cosas en mi familia y mi madre un día me dijo, eso es verdad, porque yo lo vi en el periódico. Y a cada rato he oído, eso es verdad porque yo lo vi en la televisión y más de una vez. Entonces los medios de comunicación determinan cómo la gente ve el mundo. Pues seguí en los medios de comunicación cuando, por motivos que no vienen al caso, pero por cuestiones de que pues no termino con Familia y Sociedad en el Listín Diario. Ahí entro a una ventana a la esperanza, tuve unos años, y en el 2000 soy nombrada como consultora de comunicación estratégica por el Banco Mundial, cuando en los tiempos de los inicios de Copresida y el asunto de la pandemia del VIH. Una pandemia que uno de los efectos colaterales muy dañinos que tenía y muy perjudiciales era la discriminación y el estigma, y tú sabes de eso porque trabajaste en su momento en DIGESID y después también en Copresida, con el asunto de la discriminación y el estigma hacia las personas viviendo con VIH. Y una de las cosas que yo siempre he dicho es que, y lo pude comprobar sin ningún género de duda en ese tiempo en Copresida, es que el mayor cómplice que tuvo la pandemia para esos 50 millones y pico de víctimas que tuvo en su momento fue el silencio, porque la gente prefería morirse antes de aceptar que tenía VIH, antes de ir a buscar ayuda, porque la discriminación, el estigma, la vergüenza era tan grande, el rechazo de la gente era tan grande, el desconocimiento era tan grande, que preferían morirse antes que buscar ayuda. Porque no se olviden que en esos tiempos el estereotipo y el cliché era que ese virus era solamente atacaba a personas gay y a las trabajadoras sexuales. Y realmente no lo decían de esa manera tan suave. Decían que eso era para M y P. Ustedes saben lo que eso significa. O sea, gay y trabajadoras sexuales. Y la verdad que era una cosa terrible. Entonces, consciente del poder de los medios de comunicación que determinan cómo la gente ve el mundo, yo acepté maravillada, feliz y contenta trabajar con el doctor Montalvo, un profesional de la medicina excelente, un gran gerente, una persona que realmente tendrá todo mi agradecimiento por siempre, por el apoyo. Y después, todo el tiempo que estuvo el doctor José García Ramírez, cardiólogo, que hoy es el director de, ¿cómo se llama? CONAPE, del Consejo para las Personas Envejecientes. Increíble
el apoyo, el privilegio que tuve también de trabajar con él. El doctor García Ramírez es una de las personas más rectas, más honradas, más trabajadoras que yo he conocido. Gracias, doctor García Ramírez, porque nunca tendré con qué pagarle todo el apoyo, el privilegio de haber trabajado con usted. Entonces, pues esos años trabajando con la discriminación y el estigma del VIH fue cuando los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron aquí en República Dominicana. O sea, yo me envolví de una manera tal en los medios de comunicación que volví a retomar, consciente del privilegio, del gran privilegio que es tener un micrófono en las manos. Porque el tener un micrófono, el tener unas cámaras, el tener unas redes sociales a nuestra disposición es un privilegio enorme, porque ya el Internet ha convertido la Tierra en una aldea global, donde todo está a la distancia de un clip. Esto que nosotros estamos hablando aquí, Héctor Armando, ahora, dentro de poquito va a estar en el mundo a la distancia de un clip cuando se suba en YouTube, en El Arte de Curar, o se suba en @elartedecurar_rd en Instagram. O sea que ese gran privilegio trae consigo una gran responsabilidad y cada día lo compruebo más. Cada día en la calle, cada día en el diario vivir, en la cotidianidad, en lo social, en los mismos medios, en nuestra sociedad dominicana fuera del país. Yo lo compruebo a diario. La responsabilidad que implica tener un medio de comunicación a su disposición. Y tú, que eres un comunicador increíble, tienes el don que te dotó tu abuela, te heredaste el gen materno del asunto de la enseñanza, de poder poner en palabras. Yo pensaba que te había dicho que era que papi hablaba bonito, ahora es del gen materno. Espérate, no estoy entendiendo. El gen materno de enseñar, Okay. Que tú no me dejaste terminar, el gen materno de enseñar con el don de la comunicación de tu padre, que yo nunca en la vida he visto una gente que tuviera más el don de hablar que tu papá. O sea, tu papá manejaba el lenguaje de una forma increíble. Yo digo que fue Fran Marino Hernández que desarrolló en él, porque fue su profesor, esa parte. Bueno, señores, estamos conversando con la licenciada Neri Esteves, psicóloga clínica, con una especialidad en terapia familiar y de pareja. Vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos hablando un poco sobre el ejercicio de la psicología, esos procesos vinculados justamente a parejas, a niños, y cómo la licenciada Neri Esteves percibe el mundo de hoy en día comparado con el mundo del pasado desde el punto de vista profesional como profesional de la conducta. Vamos a la pausa, regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que sigan ahí con nosotros. Nuestra invitada, la licenciada Neri Esteves. Ya ustedes la conocen, si han visto El Arte de Curar, ya que es una de nuestras productoras asociadas y conductora, claro está, de este programa. Licenciada Esteves, vamos a entrar en el último segmento del programa y me interesaría que, por favor, hablemos específicamente del ejercicio profesional como psicóloga. ¿Qué usted recuerda de esos años de ejercicio como psicóloga cuando tenía una práctica viendo personas que buscaban ayuda y buscaban asistencia? Sabemos que se ha vinculado en la parte que tiene que ver con la familia. Entonces, ¿qué problemas hoy en día usted pudiera recalcar que quizás le han enseñado más y en los cuales usted entiende que posiblemente ha tenido mayor influencia en lo que han sido sus pacientes? Una de las cosas más importantes que uno siente en la psicología es la empatía, de aprender a ponerse en los zapatos del otro. Eso es algo que es vital. Enseña a no juzgar, enseña a oír de manera lo más objetiva posible. Uno se da cuenta de que puede hacer alguna diferencia si uno se entrega en cuerpo y alma a lo que decidió como profesión. Y en mi caso,
cada día más descubría que era mi pasión, que era lo que yo quería hacer. Yo ya no doy consultas antes de la pandemia, pero esos años fueron unos años fabulosos, maravillosos, fueron unos años donde uno se siente útil, donde uno se siente que está haciendo su aporte. Como siempre, en las parejas, Héctor Armando, la mayor cantidad de casos son los asuntos de incompatibilidad de caracteres, esas diferencias, esos conflictos no resueltos, esas situaciones en que hay que comenzar a poner a dos, como las mujeres son de Venus, de Venus y los hombres hombres son de Marte. Hay que poner a Venus y a Marte que vayan, aunque sean en direcciones contrarias, pero que en algún momento entiendan que tienen que complementarse, no ser antagónicos. Entonces, esas eran de las situaciones que eran mucho más difíciles, cuestiones temperamentales, sobre todo en una época, no se olviden, en que cuando yo comencé a ejercer la psicología, era una situación donde los estereotipos y el machismo estaba en su mayor apogeo. El hombre era de la calle y la mujer era de la casa a rajatabla. O sea, las infidelidades estaban a la orden del día, aunque las que llegaban a la consulta eran ya de mujeres que comenzaban a empoderarse de su situación o que tenían un nivel, hay que estar claro y vamos a ser honestos y sinceros, un nivel económico que quizás le permitían diferir del marido, exponer su punto de vista e ir a la consulta. En eso hay que estar claro. Otra de las situaciones, como le decía, las infidelidades eran en el pan nuestro de cada día. Era una situación donde realmente era bastante difícil. Incluso la familia le decía, tú sabes, a veces cuando se hacía terapia familiar y se unía la familia, iban partes de los integrantes que no solamente era la pareja, porque muchas veces lo exigía la situación, se justificaba el que la mujer tuviera que aceptar esa situación. Ahí a mí se me presentó una gran disyuntiva y fue lo siguiente, y es que lo que pensaba la psicóloga y lo que pensaba la mujer eran dos cosas diferentes. Para mí la lealtad, la fidelidad, y tengo que reconocerlo, intentaba que una cosa no interfiriera con la otra, pero fue una lucha interna que tuve. Y eso me demostró que al margen de la profesionalidad, de las maestrías, doctorado, no importa lo que tú estudies, el ser humano, la persona, siempre va a subyacer y tiene que ir de la mano con la profesional. No siempre es fácil, sobre todo en la psicología, pero la verdad que si yo tuviera que volver a elegir una profesión, desde el primer momento hubiese elegido la psicología clínica, porque, como les decía, para mí la psicología no es solo el estudio de la conducta, es el estudio de la conducta y más, mucho más, es el estudio del alma. Licenciada Esteves, vamos a caer en algo que quizás sea el corte que posiblemente uno suba. Desde el punto de vista comunicacional, usted viene de una época quizás diferente, menor alcance por parte de los medios. Ahora tenemos un incremento de la llegada de los mismos. Si yo le preguntase, ¿qué ha cambiado en cuanto a la comunicación de cuando usted comenzó al día de hoy? ¿Y cuál sería su valoración justamente de este cambio?
esa es una pregunta bastante difícil, muy, muy, muy difícil, porque ha cambiado como del cielo a la tierra. No en un 100%, no en un 1000%. La comunicación de antes y la comunicación de ahora son dos cosas totalmente distintas, porque no existía el internet, no existían las tabletas, no existían los teléfonos, que la gente a veces ve, por ejemplo, un accidente y en vez de ir a ayudar, lo que hace es que se pone a grabar para publicar. O sea, es como el cielo y la tierra. Las cosas han cambiado, algunas para bien y otras para mal. Nada es bueno o es malo. La tecnología es fabulosa y es maravillosa. Depende cómo se use, cómo se utilice. Y los medios no son la excepción. Yo creo que yo no soy quien para juzgar el tipo de comunicación que cada quien hace. Cada quien sabe si puede vivir con su decisión de comunicar de una o de otra manera. Lo que yo sí creo es lo siguiente, y ya lo dije. Los que tenemos un micrófono, un medio de comunicación en las manos, tenemos una gran responsabilidad, porque los medios de comunicación entran a nuestros hogares sin pedir permiso, de manera inadvertida. Ahora los niños tienen una tableta que muchos padres que son muy responsables solo se lo dan para las tareas, pero no es verdad que ellos a escondiditas no usan un rato esa tableta para buscar otras cosas. Entonces, yo lo que creo, Héctor, es que lo que debo de hacer es un llamado a todos los que tenemos acceso a los medios de comunicación, a los afortunados, a los privilegiados que podamos llegar a la tierra. Vamos a comunicar de la mejor manera. Yo no creo que haya falta de valores, no creo que las cosas sean ni buenas ni malas, creo que son diferentes. Y que este es el momento en que cada comunicador, sin importar la plataforma que sea, consigo mismo, cierre los ojos, haga una introspección y piense, lo que yo comunico es lo que yo quisiera que mis hijos y mis nietos consumieran. Señores, creo que ha sido una conversación bastante constructiva. Esperemos que por favor este mensaje y sobre todo este contenido le haya gustado. Gracias por su sintonía, gracias Madre por haber accedido aquí en esta emboscada que te hicimos hoy aquí en El Arte de Curar. No me diste chance para acceder. No tenía que darte chance, así es que mucha gente no sabe que así se hacen los programas. Siéntate ahí, Héctor Armando, que vamos a hablar de tal cosa. Así que hoy le hemos pagado quizás con la misma moneda de cambio. Señores, gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar y nos vemos en el día de mañana. Hasta la próxima.